Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy tengo ganas de hablar acerca de una selección mundialista y un caso muy particular, y es el por qué Marruecos tiene tantos jugadores extranjeros en su selección. Vamos a estar repasando ahora un poco la historia de Marruecos, primero lo que fue su convocatoria para Rusia 2018, los jugadores actuales que tienen su plantilla y el por qué hay tantos jugadores, por no decir la gran mayoría de los jugadores que están en la selección, que no han nacido en territorio marroquí y están dispersos en la gran mayoría en distintos países del continente europeo. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que se pasen por el canal secundario que van a encontrar el link en la descripción y también se pasen por las redes sociales, Instagram, TikTok y demás que las van a encontrar también ahí y que ahora sí, arrancamos con el video. En Rusia 2018 la selección marroquí rompió un récord bastante particular. Ya algo les he adelantado, así que se imaginarán por qué parte voy, pero les voy a ir al dato concreto. En la selección de Marruecos de Rusia 2018, de los 23 convocados que se permitían en esa lista, ahora son 26, pero en ese momento eran 23, 17 jugadores no habían nacido en Marruecos. Una locura absoluta si la comparamos con la gran mayoría de las selecciones que en algunos casos no tienen nacionalizados o en algunos casos tienen uno o dos. En este caso 17 de los 23 no habían nacido en territorio marroquí. Superando, por ejemplo, lo que había sido el récord hasta ese momento de la selección de Argelia en el Mundial 2014 que había llevado 16 jugadores nacionalizados. Una locura también, pero que Marruecos logró al Mundial siguiente poder superar inclusive. Esa lista había estado conformado, obviamente por 6 jugadores nacidos en Marruecos, pero después tenía 8 jugadores nacidos en territorio francés, 5 jugadores nacidos en Holanda, 2 jugadores nacidos en España, un jugador nacido en Bélgica y la particularidad de un jugador que no había nacido en Europa ni tampoco en el continente africano, sino que había nacido en Canadá, que capaz algunos si más o menos conoce la composición de la selección de Marruecos, se puede imaginar a quién me estoy refiriendo. Pero lo más curioso de todo esto es que Marruecos hace no tanto tiempo, depende cómo lo miren, pero bueno, 20 años atrás, había jugado una Copa del Mundo que fue la de Francia 1998 y en esa selección de los 23 convocados, solamente 2 eran extranjeros. Entonces, ¿qué pasó en estos 20 años? Que la selección marroquí pasó de solamente 2 jugadores extranjeros a prácticamente todo el equipo nacido fuera del país africano. Para poder explicarlo de la forma más clara posible para ustedes, me parecía que lo mejor era dividirlo en 3 puntos que a mí me parecen fundamentales para entender el por qué en este último tiempo Marruecos tiene tantos jugadores que no han nacido en su territorio y también vale la pena aclarar, se ha potenciado mucho esta selección gracias a estos jugadores extranjeros, porque las grandes figuras, como vamos a repasar más adelante en el video, no han nacido en territorio marroquí, sino que han nacido en distintos países europeos. El primero de los puntos es una cuestión geográfica. Para el que no lo sepa, en Marruecos podemos localizar, en una de sus costas, el Estrecho de Gibraltar. El Estrecho de Gibraltar es el punto más cercano entre el cual se puede llegar a vislumbrar entre Europa y África. En este estrecho, que obviamente hay parte de agua, parte de océano y parte de mar, que dividen estas dos continentes, es un punto muy pero muy cercano. Para que se hagan una idea, desde una costa y la otra se puede observar el otro continente. Es decir, desde España, que sería el punto europeo, se puede ver la costa de Marruecos, y mientras que desde Marruecos se puede observar perfectamente la costa europea. Hay solamente 14,4 kilómetros de distancia, realmente nada. Esto obviamente, que sea el punto más estrecho y que esté tan cercano al continente europeo, ha permitido la posibilidad de que muchos, no jugadores en este caso, sino personas que han nacido en territorio marroquí o en muchos casos también que han nacido en territorio africano, pero no puntualmente en Marruecos, sino que utilizan esta cercanía para poder hacerlo, se vayan trasladando o las famosas olas de inmigración que terminan yendo a vivir hacia Europa. Al estar tan cerca realmente es muy sencillo el acceso a poder llegar desde África hacia Europa y obviamente de forma contraria desde Europa hacia África. La segunda cuestión para mí es un punto que tiene que ver con la historia. Como muchos sabrán, la gran mayoría de los países africanos, por no decir prácticamente todos, como también ocurre con otros territorios, tanto en América como en Asia y demás, a lo largo de los últimos años, 200, 300, 100 años, han sido colonias o protectorados de distintos países europeos. Francia, al día de hoy, mismo por ejemplo Gran Bretaña, también conserva muchos territorios de ultramar, que ya hemos hablado en otros videos, que siguen conservando cierta soberanía, más allá de que estén separados por el mar, el territorio británico de esos
territorios puntualmente. Pero más allá de eso, para no irme por las ramas en el video, Marruecos en su momento, más precisamente entre el año 1903 y el año 1956, cuando se dictó su independencia política, era un protectorado de Francia y de España. Un protectorado no es exactamente lo mismo que colonización, no es que el gobierno español y el gobierno francés mandaban dentro del territorio marroquí, pero sí estaban bajo la supervisión, justamente por esto un protectorado, y bajo la protección de estos dos países. Debido a esto, obviamente lo habían dividido en ciertos sectores, España estaba en el sur, mientras que Francia estaba en otro sector, dentro de lo que es el territorio de Marruecos, tenían ciertas ventajas, más allá de que también los que han estudiado de esa época y lo que recuerdan, realmente era más casi considerado una colonia y no tanto un protectorado, porque tenía muchísima injerencia, tanto España como Francia, en los territorios que dominaban en Marruecos. A partir del año 1956 esto se cortó, pero es cierto que a lo largo de estos 50 años antes de la independencia hubo mucha transferencia de personas marroquíes yendo a vivir a España o a Francia, y también obviamente con la contraria, gente de Francia y de España que también se podía trasladar a territorio marroquí. Al día de hoy, si lo podemos llegar a comparar, hay una gran cantidad de inmigrantes marroquíes distribuidos a lo largo de Europa. El 32% de estos se encuentran en Francia, el 23% de los inmigrantes marroquíes en Europa se encuentran en España y el 14% se encuentra en Italia. Pero no son los únicos países que también se han visto, beneficiados en algún punto, o también que se han visto afectados por este tipo de olas de inmigración, sino que, por ejemplo, Bélgica también, que vamos a hablar más adelante en el video, en el año 1964 firmó un acuerdo con Marruecos, lo cual permitía que los trabajadores marroquíes o las personas marroquíes se podían trasladar hacia Bélgica y podían instalarse allí para vivir y demás, y estaba completamente regulado porque iban a trabajar. Era un acuerdo que se había firmado entre los dos países. Y los Países Bajos, por ejemplo, también por mencionar, es uno de los países que tiene la mayor cuota de inmigrantes dentro de lo que es Marruecos. Si nos miramos, por ejemplo, tanto Bélgica como Países Bajos, en Bélgica la cuota de inmigrantes marroquíes es de un 12% en el país, es la mayor cantidad de inmigrantes que se puede encontrar en Bélgica, mientras que en los Países Bajos, si bien no es la mayor, porque Turquía y Sunián también tienen bastantes inmigrantes dentro de lo que es el territorio de los Países Bajos, con un 8% también Marruecos es uno de los países que mayor cantidad de inmigrantes tiene en el territorio de los Países Bajos. Y el tercer punto también importante, que esto quizás ya tiene que ver mucho más con lo futbolístico, no tanto con lo histórico y demás, fue una decisión que tomó la Federación de Marruecos en el año 2015 de una política en la cual buscaba repatriar nacionalizados. Repatriar en el sentido de que si bien habían nacido en otros territorios por una cuestión familiar, cultural, claramente se sentían marroquíes y eran jugadores de fútbol que quizás no eran considerados en sus selecciones. Esto es un punto importante. Quizás si estos jugadores que terminaban repatriando hubiesen sido convocados por España, por Italia, por Francia, en la gran mayoría de los casos, hubieran terminado decantándose por estas selecciones europeas. Ante la falta de posibilidad de jugar en esas selecciones, Marruecos empezó con este plan de repatriarlos para que jueguen con su selección y así lograr potenciarla. Se buscaba esto principalmente después de que en el año 2015 habían ganado la posibilidad de organizar la Copa Africana de ese año, hecho que además no se terminó consumando debido a una ola que hubo de ébola en el continente, por lo cual renunciaron a organizar ese torneo, pero igualmente los jugadores que repatriaron quedaron para la selección y serían muy importantes para el proceso siguiente, que además tuvo como pieza fundamental al técnico francés Hervé Renard, que tomó la posta de todas estas ideas que había tenido la federación de empezar a nacionalizar jugadores que habían nacido en otro territorio pero tenían raíces marroquíes, y armó un plantel muy interesante que clasificaría a la Copa del Mundo después de 20 años y también la dirigiría ahí, donde lamentablemente no tuvo el mejor papel, que quizás muchos esperábamos que Marruecos podía haber llegado a tener una actuación más interesante. Una política que al día de hoy podemos observar en otras selecciones africanas, por poner un ejemplo, el de Ghana, que ya hemos también hablado en el canal, que empezó a nacionalizar jugadores, por ejemplo, como Iñaki Williams, como también jugadores ingleses, está tratando de nacionalizar a Callum Hudson-Odoi, y jugadores de este estilo que también no han nacido en territorio de Ghana, pero sí tienen las raíces africanas de este país puntualmente. Después de toda esta explicación, vamos a adentrarnos directamente en casos particulares, es decir, los jugadores que al día de hoy posiblemente sean convocados a Qatar y que no nacieron en territorio marroquí. Si hablamos, por ejemplo, de España, tienen a su principal figura, la selección de Marruecos, que es Achraf Hakimi, el lateral derecho del Paris Saint-Germain, que nació en Madrid, en territorio español, y más allá de que fue tentado para jugar con la selección española, ya ha jugado 51 partidos y ha marcado 8 goles con Marruecos. Algo similar al caso de Munir El Haddadi, el futbolista del Barcelona, que también nació en Madrid, que a diferencia del caso de Hakimi, él sí representó los colores de España, inclusive a nivel selección mayor, pero después, al perder posibilidades, como les comentaba antes con ese plan que tuvo en su momento Marruecos, terminó decantándose por la selección, en la cual estaban las raíces
de su familia y ha jugado ya 11 partidos y ha marcado 2 goles. Y un jugador un poco más joven que es Ismail Saibairi, un volante del PSV de Holanda, obviamente, que tiene apenas 21 años y también representa los colores de Marruecos, pero ha nacido en territorio español. El caso del canadiense creo que es muy conocido, es el arquero del Sevilla, Bono, que nació en Montreal y que haya atajado 44 partidos con la selección de Marruecos. Hay algún caso también de Italia, como es el caso del volante Youssef Malé, volante de la Fiorentina, que jugó 5 partidos y marcó un gol con la selección juvenil italiana, pero que después se nacionalizó marroquí. El caso de algunos jugadores belgas, como Ilias Chair, un futbolista del QPR de la Championship que ha jugado 9 partidos y ha marcado un gol con Marruecos. El caso de Céline Amaya del Standard de Lieja, que ya ha jugado 22 partidos y ha marcado 4 goles con la selección de Marruecos. Una promesa muy interesante como Bilal El Kanous, un volante de apenas 18 años que juega en el Genk y que también ha decidido representar los colores de Marruecos. Podemos seguir también con algunos franceses, que son bastantes, como Amine Harit, el jugador del Marsella, que jugó a nivel juvenil con Francia y que ya ha jugado 14 partidos con la selección absoluta de Marruecos. Caso similar al de Impalousa, el jugador del Watford, que ha jugado 10 partidos y ha marcado 2 goles con Marruecos y que a nivel juvenil ha jugado con la selección francesa. El caso de Romain Saiz, el futbolista Romain Saiz del Besiktas, defensor central, que ya ha jugado 63 partidos y ha marcado un gol con la selección de Marruecos y además es el capitán de la selección. O el caso de Sofiane Boufal, el futbolista del Angers, que tiene pasado en la Premier League, en el Southampton, por ejemplo, y que ya ha jugado 29 partidos y ha marcado 4 goles con la selección de Marruecos. Pero sin duda, al día de hoy, la mayor oleada de jugadores interesantes que tiene la selección no proviene de Francia, como quizás había pasado en Rusia, sino que provienen de los Países Bajos. Ahí podemos encontrar jugadores como Hakim Ziyech, el jugador del Chelsea, que ha jugado 40 partidos y ha marcado 17 goles con la selección de Marruecos y que hasta el nivel sub-21 jugaba con los Países Bajos. Nusair Masraoui, el futbolista lateral derecho del Bayern Múnich, que ha jugado 17 partidos y ha marcado un gol con Marruecos. Sofiane Amrabat, el volante de la Fiorentina, que ha jugado 36 partidos con la selección de Marruecos y que a nivel sub-15 representaba los colores de los Países Bajos. El caso de Tariq Tissoudari, un extremo izquierdo del Gante de Bélgica, que ha jugado 9 partidos y ha marcado 2 goles con la selección de Marruecos. O el caso de Usana Idrissi, el futbolista del Feyenoord, que también es un caso similar a todos los que les vengo comentando, de jugadores nacidos en los Países Bajos que han representado o representan los colores de Marruecos. Así que espero que les haya gustado la idea del video, que obviamente me parecía un tema interesante porque es bastante raro una selección que esté conformada en su gran mayoría por jugadores extranjeros y no por jugadores nacidos en su propio territorio, pero bueno, con todo lo que les fue explicando de los casos en particular, se entiende que era un poco mejor del por qué Marruecos tiene tantos jugadores extranjeros. No mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea, que dejen su me gusta, que me sigan en las redes sociales y se suscriban a este canal y al secundario activando la campanita, y que yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.